En Radio Proverso, La Estantería, llegamos al corazón de la literatura. Dirige y presenta Tomás Sánchez Rubio. Un pueblo pobre es un pueblo de esclavos. No puede haber independencia ni fortaleza de espíritu en quien se siente agobiado por la miseria del miedo. El labriego, el artesano, el pequeño propietario que pierden sus cosechas o las perciben escasas tras largas penalidades, que viven en casas pobres y visten astrosamente, sienten sus espíritus doloridos y se entregan por instinto, por herencia, a estos consuelos de la resignación, de los rezos, de los sollozos, de las novenas que durante todo el mes, durante todo el año, se suceden en las iglesias sombrías mientras las campanas plañen abrumadoras. Y habría que decirle que la vida no es resignación, no es tristeza, no es dolor, sino que es goce fuerte y fecundo, goce espontáneo, de la naturaleza, del arte, del agua, de los árboles, del cielo azul, de las casas limpias, de los trajes elegantes, de los muebles cómodos. Y para demostrárselo, habría que darles estas cosas. Efectivamente, como muchos de vosotros, amigas y amigos, habréis adivinado, las líneas que acabo de leer pertenecen a un artículo publicado por José Martínez Azorín en el periódico madrileño El Globo el 25 de febrero de 1903. ¿Qué tal? Buenas tardes, soy Tomás Sánchez. Es miércoles y estamos en un nuevo programa de La Estantería en Radio Proverso, la radio que es cultura, concretamente el número 48 y último de la temporada. Espero sinceramente que el espacio de hoy sea de vuestro agrado. El caso es que hemos comenzado el programa con un significativo texto de un escritor español inconmensurable y nunca lo suficientemente recordado. El 8 de junio de 1873, hace justamente 150 años, nace en la localidad alicantina de Monóvar José Augusto Trinidad Martínez Ruiz Azorín, prolífico escritor perteneciente a la generación de 98 que cultivó diversos géneros literarios, la novela, el ensayo, la crónica periodística y la crítica literaria, así como en menor medida el teatro. Probablemente fue el crítico literario español más importante de su tiempo. La producción literaria de Azorín tiene también un gran valor estilístico. Su forma de escribir, muy peculiar, se caracteriza por el uso de una frase corta y de sintaxis simple. Entre sus técnicas literarias más innovadoras está el uso a la manera de Virginia Woolf de personajes que viven al mismo tiempo en varias épocas de la historia, como es el caso de Don Juan o Doña Inés, fundiendo a la vez mito y eterno retorno. Entre sus citas destaco aquella de que no hay pueblo español chico o grande que no encierre alguna enseñanza. Moriría en Madrid el 2 de marzo de 1967. Una vez conocí a Pilatos. Me dijo que hiciera un milagro. ¿Acaso no tienes poder? Pues entonces sálvate tú. Y me dejó muriendo en la cruz, o tendido en el suelo de barro, o en la cama de aquel hotel. No quiso creer en mí. Se lavó las manos e hizo algo típico del teatro, un mutis por el foro a lo shakespeariano, sin importar si era Ofelia o María Magdalena la que yacía en el suelo llorando. Este estremecedor poema, publicado hace pocas semanas en su muro, pertenece a la primera invitada de esta tarde en el programa. No es la primera vez que Lourdes Madueño, malagueña de origen, conocida también como Lu Dana, nos visita en La Estantería. Persona de luces y de luz, de reflexiones cabales y certeras, de verso sincero y limpio, Lourdes nos ha acompañado en otras ocasiones abriendo su rico mundo interior, hablándonos sobre su proceso de creación, haciéndonos interesantes sugerencias literarias como aquellas sobre el libro Todo bajo el cielo de la escritora y periodista alicantina Matilde Asensi, o bien recreando historias como la del Príncipe Feliz, el inolvidable cuento del gran maestro Oscar Wilde.
Escritora dotada de una exquisita sensibilidad, a la vez que de una voz personalísima, Ludana hoy nos hará en primer lugar una interesante reflexión sobre la importancia del uso adecuado de las palabras, de desechar unas, de renovar otras, algo más necesario de lo que parece. También nos hablará de su relación con la búsqueda o consecución de la felicidad. Seguidamente, tratará con la naturalidad y sinceridad que le son propias del proceso creativo de un poema concreto, con sus circunstancias concretas. Muchas gracias por acompañarnos de nuevo en la estantería. Lourdes, amiga, es un placer y un privilegio tenerte otra vez entre nosotros. Bueno, pues hoy quería hablaros sobre la importancia que tienen las palabras, que sin darnos cuenta tanto nos influyen y muchas veces no sabemos utilizarlas y que a menudo nos afectan de manera negativa. En mi caso, pues llevo un tiempo bastante largo en el que he estado pues como golpeándome contra el cristal de las palabras, como una mosca perdida en un día sofocante. Durante este tiempo, bueno, no sé, llevo casi como un año, porque recuerdo que Tomás ya me ofreció al principio de la temporada participar en el programa y se está acabando la temporada y no he podido participar abiertamente hasta ahora. Pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena. Y bueno, el caso es que he estado pues intentando como hilvanarlas, ¿no? Las palabras. He estado recopilando, clasificando de todas las maneras que me sé. He querido publicar mis poesías que se me quedan perdidas a la deriva en la red, como los leños de un naufragio que está siendo mi vida en estos momentos. He intentado armar y desarmar un precioso cuento lleno de valores, como si fuera un rompecabezas a resolver, hasta que he llegado al descubrimiento de que fallaba algo en el cuento, que era yo, el rompecabezas por resolver, y que para poder añadir palabras a mi vida, pues primero tengo que borrar muchas otras que me están sobrando en el día a día, en el vocabulario del a veces inconsciente, porque creo que hay cosas que decimos y pensamos sin llegar a ser conscientes que estamos diciendo y pensando ciertas cosas, ¿no? Esta mañana un amigo me hablaba de encontrar la felicidad que me merezco, la que al fin y al cabo todo el mundo piensa que se merece, y eso me ha hecho pensar en mi tristeza, en la depresión por la que estoy pasando ahora mismo, y en lo mucho que nos influye una simple palabra como felicidad, como merecer. Y pienso que acaso la búsqueda de la felicidad no es como infinita, ¿no? Es algo que parece que no tiene fin. Yo creo que tan infinita como la búsqueda de la verdad. La veo y no la veo porque para mí es casi como un ente que no existe, como un cuento. Que me gusta mucho la palabra cuento porque soy muy cuentista. Bueno, pues como decía, como un cuento que alguien un día inventó para, pues poder caminar por la vida con algo de lo que tirar, que no fuera, pues, un dios. Como me retrotraigo a otras culturas, pues, no sé, ¿a quién se le ocurriría pensar? A los primeros, a los griegos, empezaríamos a lo mejor por Helios, ¿no? El dios del sol, o un Inti, un Atón, un Zeus, un Jehová.
No lo sé. La cuestión es que yo siento que a veces pues nos tomamos la vida como un camino hacia algo que ni siquiera entendemos muy bien qué es, a dónde vamos, ¿no? Lo intuimos tal vez con alguno de los sentidos que puede que permanezcan inalterados, porque lo más probable es que al poco de nacer, pues, y me voy a volver a los cuentos, nos pinchen en el dedo con la rueca de las convenciones y la educación y acabemos como bellas durmientes, soñando sin caminar hacia ningún lado. Bueno, la bella durmiente que se llamaba Aurora, ¿no? Para los que a lo mejor no se acuerdan, o no han leído el libro, o no han visto la peli. Bueno, lo que pasó es que Aurora se perdió desde mi punto de vista, entre los premios y castigos del espejito mágico de la sociedad, y aprendió a deletrear la palabra merecer. Y bueno, llevo unos días en la habitación de un hotel observando unos nidos de golondrina que tengo aquí justo encima. Y eso me ha hecho preguntarme, ¿no? Si la mamá golondrina piensa que merece sus alas, el rincón de su nido, encontrar el alimento para sus hijos, si merece la lluvia, si merece los árboles, si merece el sol o si se queja del ruido de los vecinos del hotel. Me pregunto si estará pensando, bueno, que a lo mejor se merece mejor un chalet o si es feliz, simplemente siendo lo que es una golondrina y sin pensar en nada más, ¿no? Pues no sé, yo siento que la felicidad que nos hace estar tristes porque no la encontramos, que la vamos buscando y creemos que está ahí al final del arco iris, pues no, que tampoco es un elixir que te puedes tomar para dejar de ver la negritud de las sombras que cada uno tiene. Y bueno, creo que la felicidad aparece sin más cuando al final somos capaces de utilizar, como yo me he imaginado, pues una goma de borrar. Cada uno que se imagine, no sé, el tipe o ahora ya hay otras cosas, ¿no? Pero yo me he ido al colegio, cuando estaba en el colegio y tenía mi gomita de borrar, la hecha de nata, que olía que tenía ganas de comértela, pues esa. Y pienso que, bueno, eso, pues me imagino la goma de borrar y creo que empieza a aparecer la felicidad cuando comienzas a borrar esas palabras que son erróneas. Que la felicidad no la ves, que no se come, que no se toca, que no se huele y todo a la vez. Que la sientes al recorrerte desde adentro y estalla por tus poros como una lámpara cuya luz se intensifica. Como cuando suben los vatios, ¿no? No sé. Es algo... Es muy difícil explicar lo que es la felicidad realmente, ¿no? Pero bueno, yo la defino así. Y me imagino que en algún rincón del mundo hay un niño infeliz creyendo que merece un caramelo, porque se ha portado bien, porque aprendió que en eso consistía ser feliz y en obtener lo que mereces. Y llega un día en que el niño crece y sigue llorando, porque aún no le dieron su caramelo. Y cuando Aurora se despierta del letargo, del embrujo, de la oscuridad, descubre que solo basta con estar despierta y vivir tal cual, como esa golondrina que ando por ahí mirando, que está alimentando a sus hijitos en el nido y que no se plantea si se merece algo más. Y bueno, esa era mi reflexión de hoy, acerca de las palabras que a veces pues
no sabemos utilizar o las utilizamos mal o simplemente deberíamos de borrarlas del vocabulario. Bueno, os mando un besito muy fuerte, hoy desde Loja, Granada, y mañana pues Dios sabe dónde. Os quiero. Os voy a contar la historia de cómo surgió un poema que a veces no sé si escribo prosa o poesía o algo extraño, porque cuando escribo simplemente me dejo fluir y lo que me surge pues a veces parece que rima, a veces parece que tiene su cadencia, su ritmo. Y bueno, creo que parte de mi creación nace de la emoción y la música que escucho a diario, y es un truco que utilizo no porque busqué un truco, sino porque me surgió así. Hace años que cerca de mi casa empezaron a construir unos edificios muy altos y bueno, fue más o menos durante cuando empezó la pandemia. Y entonces necesitaba aislarme de ese ruido y empecé a ponerme los cascos todo el día con música. Y entre los cascos y, y la música, pues no podía evitar escribir. La música me inspiraba lo que sentía, me inspiraba. Y hace unos meses estuve también custodiando un frasquito precioso lleno de agua. De un taller que estoy haciendo, bueno, una formación que estoy haciendo sobre biodanza, para impartir biodanza allá donde vaya, porque todavía sé que estoy viviendo en Málaga, pero me voy yendo hacia un lado, hacia otro, y todavía no sé dónde construiré mi nido, pero ahí estoy, buscándolo. La cuestión es que, bueno, me tocó ese mes custodiar el elemento del agua y tenía que llevarlo conmigo a todas partes. Ese frasquito lo llevé a la playa a pasear. Recuerdo que lo llevé a la montaña y no sabía bien por dónde enfocar esas emociones que me transmitía tener ese agua conmigo. Porque al final todos somos agua, tierra, fuego, aire. Formamos parte de la vida. Y en mi caso, pues el agua, en la situación en la que me encontraba ese mes en concreto, pues en el último momento me di cuenta que no había conseguido sacar nada porque lo que me encontraba era triste. Y el último día, antes de llevar el agua a entregársela a la siguiente persona, estaba lloviendo. Y puse el frasquito abierto en la terraza donde vivo ahora y dejé que le lloviera.
le llovió por dentro y le llovió por fuera. Y justo en ese momento es cuando se me ocurrió este poema, porque me vi ahí, en ese frasco, dejándome llover por dentro y por fuera. El agua limpia purifica, igual que limpia y purifica el llanto. Y así surgió. Y os lo voy a leer. La vida es un cuento nacido del agua. Somos agua convertida en personaje principal. A veces nos dejamos arrastrar a la deriva. El viento y las tormentas azotan nuestra barca y agarramos el timón luchando en contra. Y ya no existe nada, salvo el miedo a naufragar. La angustia se apodera de tu creatividad y ya solo hay nubes negras y luchar sin pensar que una tormenta pega, pero siempre es pasajera. Que no pasa nada, que llueva. Déjate llover por dentro, déjate llover por fuera, déjate sentir la rabia, la tristeza, el lamento. Déjate ser quien eres en cada preciso momento. Déjate sentir la vida tal y como es ahora. No pasa nada si sueltas y lloras. Permite a tu alma brotar entre lágrimas. Permite que regrese a tu rostro la brisa. Permite tu llanto en soledad sin olvidar que no estás sola. Que hay balsas que surgen cuando miras. Que hay estrellas que te arropan al buscar. No estás sola. Permítete llorar. Permítete soltar y déjate amar. Pide ayuda para poder navegar. Bueno, espero que os guste y ya sabéis, también es preciso que nos dejemos que salga esa tristeza afuera y comunicarte con los demás. Porque si siempre mostramos la sonrisa, ¿cómo van a saber cómo estás cuando estás triste? Todos pasamos por estar tristes a veces. Os mando un besito súper fuerte. Os quiero. En el espacio Desde la Raíz, donde comentamos habitualmente en cada programa la etimología de unas cuantas palabras y expresiones pertenecientes a nuestra rica lengua española,
Continuaremos una semana más refiriéndonos a algunos términos de cuyo origen, a pesar de seguir siendo más o menos habituales hoy día, hemos perdido ya la conciencia. Empezaremos esta tarde por el popular término cursi. El origen de la palabra es realmente incierto, pero como siempre existen teorías, que aunque no están demostradas sí se hallan muy extendidas, comentaremos primero la de José María Sbarbi, un sacerdote y filólogo gaditano. Este publicó en 1873 un recopilatorio de refranes en el que se aventuraba a decir que el término procedería de la existencia de una familia francesa asentada en Cádiz llamada los Sicur. Debido a su forma de vestir, considerada entonces pretenciosa y ridícula, se empezaría a hablar de ello empleando la metátosis cursi, cambiando el orden de las sílabas para en principio evitar que se enteraran de que se referían a ellos. Este término se asociaría rápidamente con tal significado traspasando las fronteras. De cualquier forma, no se tiene constancia ni registro de la existencia de tal familia en la capital gaditana. Otra teoría etimológica procede del término silla, que en árabe es kursi, el cual sería empleado con posterioridad como trono y con el tiempo y por analogía para referirse a una persona de renombre que a ojos de la plebe vestía, actuaba y se comportaba de manera forzada y antinatural, dando el significado conocido final. Por otra parte, Adolfo de Castro apunta que la voz cursi nacería efectivamente en Cádiz a raíz de una obra teatral en la que salía un tal Don Reticurcio, medio doctor y medio sacamuelas de muy extravagante vestimenta y modales. A partir de ahí, a todo lo raro y pretencioso se le llamaría desde entonces en Cádiz Curcio, que luego se quedaría en cursi. En segundo lugar, tenemos la interjección Urra. Unos apuntan a que Urra vendría de Ares, el nombre del dios griego de la guerra. En la formación antes de la batalla, unos soldados gritarían en primer lugar Hep Hep y luego los demás invocarían el nombre de Ares repetidamente. Este grito, por otra parte, ya se atestigua en los cristianos durante las cruzadas que emprendieron en los siglos XI y XIII para tomar Jerusalén. Otra teoría apunta, sin embargo, a que provendría de la expresión Hurjenna, que significa en árabe al paraíso, y que se utilizaría también como grito de guerra, pero también es cierto que en esa misma lengua Hurría significa libertad, lo cual lo veo como una hipótesis bastante plausible para el origen guerrero de esta expresión. En tercer lugar tenemos la expresión zopenco, la palabra zopenco. El origen más probable es el adjetivo del latín vulgar suppus, que significa tanto vuelto o tumbado hacia arriba como quien gatea o anda a cuatro patas por dificultad de hacerlo de manera erguida. Covarrubia, en su tesoro de la lengua castellano-española de 1611, le asigna tal origen. Pancracio Celdrán establece en el Gran Libro de los Insultos, publicado por la editorial La Esfera, que el zopenco es un individuo necio y abrutado y señala que tanto en italiano como en portugués, supo o sopo equivale a tarado o lisiado, especialmente en relación a sus pies. Quevedo efectivamente lo utilizaría con tal significado. También lo usa, pero con sentido figurado a principios del siglo XIX, el poeta Leandro Fernández de Moratín en la Comedia Nueva, cuando dice: «Seré mal poeta, seré zopenco, pero soy hombre de bien». Tenemos que esta palabra termina con el sufijo enco, que indicaría pertenencia, relación o semejanza, aunque de ahí pasaría a tener un sentido despectivo. Relacionado precisamente con el anterior, tenemos el término mostrenco. Según el diccionario de la Real Academia Española, llamamos mostrenco aquello que es indefinido, carece de características claras y precisas. Por mostrenco, dentro del derecho civil y administrativo, se entendería los bienes muebles denominados bienes mostrenco que no tienen dueño conocido. Y esta acepción
encontramos que vendría de la palabra mesta, proveniente de mixta. La mesta, como todos sabemos, era un consejo de ganaderos que acordaban cuestiones comunes. El ganado sin dueño aparente, quedaba en poder de la mesta y de ahí que se le denominara ganado mestengo o mestenco. Sería pues lo que tendríamos actualmente un desplazamiento del sentido originario de animal de ganado sin dueño, probablemente defectuoso o de mala casta, a persona poco instruida o torpe. Tenemos seguidamente la palabra película. Es una palabra que la usamos de manera cotidiana, pero que quizás no hemos reparado nunca en su origen. Desde los comienzos del cine hasta hace pocos años, las películas cinematográficas eran cintas de celuloide transparente sobre las que se aplicaban las imágenes obtenidas mediante procedimientos fotográficos. El término proviene del latín película, piel delgada, frágil y delicada, que no es ni más ni menos que el diminutivo de pellis, piel. Su doblete vulgar o patrimonial sería la palabra pellejo. Curiosamente, el término film, del inglés, proviene del anglo-arcaico, lengua germano-nórdica, de la palabra filmen, concretamente de esa lengua, y que significaba ya prepucio, piel fina que recubre la cabeza del pene. Y tenemos que, curiosamente, ambos, tanto pellis del latín como filmen del anglo-arcaico, encontrarían su origen en la lengua común indoeuropea en la palabra reconstruida pelm, P-E-L-N. Terminamos con el término pupitre. La palabra pupitre provendría del francés pupitre, mueble o especie de mesa en forma de plano inclinado que sirve para escribir, así como otros usos. Pero tenemos que el vocablo francés procede directamente del latín pulpitum, entablamento de madera, estrado, incluso escena elevada de un teatro. Por otro lado, esa palabra nos ha dado también el cultismo púlpito. Lágrima de azahar es el seudónimo literario de una joven escritora sevillana cuyo interesante trabajo ha sido ya reconocido con diversos premios. Ella escribe sobre todo relatos, y las historias que crea destacan por su originalidad, su estilo elaborado y depurado, así como por unos sorprendentes finales. Hoy nos trae una pequeña muestra de su labor narrativa. Bienvenida, amiga, a la estantería. Es un privilegio contar hoy con tu presencia.
Buenas tardes a todos los oyentes de La Estantería. Soy Lágrimas de Azahar y hoy venía a contaros 2 historias. Pero antes de todo quería agradecerle a Tomás el que me haya brindado esta oportunidad y también agradeceros a todos los que nos escucháis el que sigáis este maravilloso canal. Las historias que quería contaros son las siguientes. La primera es de cómo nació Lágrimas de Azahar. Todo empezó un día en el que llegó a mis manos una historia que hablaba sobre las estatuas de los 3 amores de Bécquer, situadas en el Parque María Luisa. Desde ese momento fui recopilando más y más leyendas y creando las mías propias. Y espero en un futuro tener la oportunidad de mostrarle al mundo historias que se han olvidado o que por desgracia nunca han llegado a contarse, pudiendo transmitir un poco la magia que hay encerrada en ellas. La segunda historia que vengo a contar y a leer es muy importante para mí, ya que de todo lo que he escrito era la favorita de una persona que actualmente lee todo lo que escribo desde las estrellas y que espero que hoy también me escuche. La historia se titula La promesa nunca hecha. Cada día entraba en una cafetería una anciana portando un ramo de girasoles. Venía, pedía una taza de leche y depositaba suavemente las flores en un asiento a su lado, el mismo de todos los días, sin que nadie supiera por qué. Un día, un cliente habitual, invadido por la curiosidad de ver a la señora cumplir la misma rutina, decidió preguntarle por qué lo hacía. «Verás, jovencito», le contestó con una dulce sonrisa y los ojos bañados en lágrimas de melancolía. «Aquí venía cuando era una muchacha con mi hermano. Él tomaba un café y yo una taza de leche. Siempre me traía girasoles, y así día tras día. No importa si hacía sol o había tormenta. Los dos veníamos aquí a las 5 y nos sentábamos en estos asientos. Era una promesa que no habíamos hecho, pero siempre cumplíamos. Él murió hace 13 años de una enfermedad, pero yo decidí seguir con nuestra promesa, siendo desde entonces la que le trae flores». La mujer se terminó la leche y se despidió gentilmente del muchacho para volver al día siguiente y seguir cumpliendo la promesa que nunca se hicieron ella y su hermano. Muchas gracias a Tomás por ofrecerme esta oportunidad y a todos los que me han regalado su tiempo y han escuchado acerca de esta promesa nunca hecha. En el rincón de las historias, nuestro compañero y amigo José Manuel Martínez Arias, relatista de cabecera de La Estantería, vuelve a estar una semana más en el programa, esta vez con un cuento algo más extenso de lo habitual, de título Un asunto de tránsito. En los accidentes automovilísticos suele ocurrir que de alguna forma no solo muere quien físicamente deja su vida en la carretera. Una historia terriblemente humana, fríamente cotidiana. En mayo del año pasado fue escrito Un asunto de tránsito. Mayo es un buen mes para que un internista te dé el alta médica y que puedas salir del hospital. Pero ni la curación de mis heridas, ni esa sensación extraña como de ir flotando por la acera a pesar del cansancio físico que siento, ni la temperatura verdaderamente agradable que hace en la mañana de hoy, pueden hacerme olvidar los últimos días compuestos a partir de la combinación inarmónica de dolores, de silencios, de miradas esquivas, de gestos y de lágrimas, sobre todo de lágrimas. Recuerdo en sueños y despierto a Inés conduciendo camino de la costa, o era yo quien conducía, concentrada en la carretera mientras yo manipulo el GPS y le indico el camino más rápido para llegar a la playa. De repente ella comienza a reírse y decide seguir sus impulsos y adentrarse por una carretera secundaria que ella dice había conocido en otro tiempo. Una curva mal peraltada o un poco de gravilla en la calzada o una mancha de aceite o simplemente que no viese la curva cerrada que se extendía hacia la derecha. Después, las vueltas, todo girando y el golpe seco y sordo contra un alcornoque. Maldito árbol, maldita carretera, maldita curva, maldita risa, maldito impulso, malditos todos. Ella murió en el acto, dijeron los médicos. Yo también,
aunque nadie me dijo nada. Recuerdo entre alucinaciones a mi suegro increparme y preguntarme insistentemente por qué. Recuerdo a mis padres a los pies de mi cama. Recuerdo a mi hermano mayor que yo agarrándome de la mano con la mirada fija en el cristal de la ventana, incapaz de llorar. Pienso en su incapacidad de expresar ninguna emoción y en cómo esto le ha ayudado siempre. Creo que yo quisiera ser como él, que siempre quise ser como él. Antes de salir del hospital, un señor que decía ser psicólogo me ha dicho insistentemente que hoy iba a comenzar una nueva vida. Iluso. ¿Y qué hacer con la vieja y con la memoria? ¿Acaso se puede apagar, desconectar? ¿Cómo olvidar su pelo negro tapándole su cara ensangrentada, aplastada contra el volante del coche? No obstante, esta mañana de mayo es verdaderamente espléndida. Le dije a mi hermano que no quería ver a nadie cuando saliera del hospital, que yo podría dirigirme solo al apartamento que él me había alquilado y al que había llevado algunas de mis cosas, las imprescindibles, decía, porque yo le había dicho que no quería volver de momento a mi anterior piso, al que había compartido con la mujer que se murió. Como desde muy pronto, desde después del accidente, comencé a decir para referirme a mi mujer, a Inés, la mujer que se murió. Observaba la sintaxis simple de este sintagma nominal que contenía solo un sujeto con su artículo y con su sustantivo, y una oración adjetiva con su pronombre de relativo y su verbo, frío, despatologizado, si se pudiera decir así. Se murió. Ese pronombre que sustituye a la mujer, distante. Tal vez sin saberlo quisiera alejarme de ella, olvidarla pronto, como si así pudiera evitar sentir su ausencia. Pero yo sabía que la mujer esa de la oración era Inés, era mi Inés, y sobre todo sabía que no se murió, sino que se me murió. Este dativo ético, este complemento indirecto me, que atravesaba directamente el centro de mi corazón y que yo me empeñaba en no construir cuando me refería a ella, estaba sin embargo presente en su ausencia, porque yo sabía que Inés era la mujer que se me murió, la mujer que no pude conservar, que no supe proteger, que no me podía dejar vivir mi vida nueva sin ella, como ese psicólogo pretendía. Había oído a mi hermano decir a mis padres qué cosa peor le puede pasar, y por ello todos asintieron. Que vaya solo a su nuevo hogar, dijo primero mi padre, y después mi madre. Sí, tal vez sea lo mejor, siempre ha sabido lo que quería. Mi nuevo hogar, me digo, me vuelvo a decir, me repito una y más veces, como si al pronunciar esas 3 palabras cientos de veces, éstas pudieran hacer que la realidad se transformase o se crease a partir de ellas. Una vez había leído a un antropólogo o a un teólogo quizá, que las palabras tenían ese poder mágico de hacer que tras pronunciarlas la realidad a la que pretendían referirse se hacía de alguna manera real. No sé lo que estoy pensando, no entiendo nada de lo que ha pasado. La mujer que se murió no está, pero está, aunque no la nombre, ni la oiga, ni la toque, ni la mire. Claro que está, pero claro también que no está, al menos no está conmigo. Mi hermano me ha dejado 3 llaves, una de tamaño mediano que debe ser la del portal, otra de tamaño más grande que debe ser la de la puerta del apartamento, y una tercera más de tamaño menor que no sé qué puerta abre, tal vez la de un maletín. El llavero de plástico azul lleva una etiqueta que dice segundo B. Me acerco al portal del edificio e introduzco la llave mediana y efectivamente es la que abre el portal del bloque de apartamentos. Una vez dentro me dirijo al único ascensor, pulso el botón de llamada marcado con una L y escucho cómo se libera un agarre y empieza a sonar un rotor que va haciendo que la plataforma se coloque tras la puerta a la que estoy mirando. Escucho cómo ésta se detiene y comienza a abrirse la puerta con un leve silbido o chirrido.
un roce metálico como de lanzas luchando por salvar o condenar almas. Pienso sin sonreír. Nunca he conseguido dominar mi imaginación, pienso también. Cuando subo a la planta segunda observo que en el rellano hay 3 puertas, segundo A, segundo C y entre ambas segundo B. Introduzco la llave mayor en la puerta del centro y el pestillo cede. Antes de abrir la puerta me repito las palabras de mi hermano y del psicólogo. Mi nuevo hogar. Creo que después de 2 meses desde el instante en que se murió la mujer, es la primera vez que mis labios y mi cara esbozan una mueca extraña que bien pudiera parecer una sonrisa. Pero malditas ganas de abrir la puerta y descubrir mi nuevo hogar. Mi nuevo hogar. Pero es lo que tiene no haberse muerto, seguir viviendo, pienso. Hay que buscar un lugar en el que dormir y en el que comer, un lugar en el que defecar. Maldita sea, es lo que tiene vivir, es lo que tiene ser un cuerpo, es lo que tienen estar vivo, aunque uno no quiera vivir y tener que seguir viviendo. Tengo un nudo en la garganta cuando abro la puerta. No quiero volver a llorar, pero no puedo tragar la saliva y temo que pueda romperme en el umbral de mi nuevo hogar sin la mujer que se murió. Consigo calmarme antes de encender la luz y después observo. Es un pequeño apartamento de solo 2 estancias, un saloncito muy blanco con una cocina a la izquierda separada por una barra americana y un cuarto de baño al otro extremo. Al frente de la puerta de entrada un gran ventanal. Apenas si tiene muebles, una mesa de metal y cristal, 3 sillas, un sofá cama, un mueble con 2 puertas que soporta un televisor, un taburete alto junto a la barra americana y poco más. También un estrecho armario con estantes en el rincón izquierdo, junto al cuarto de baño. Qué lógica tan extraña la del dueño del apartamento. ¿Para qué habrá puesto 3 sillas? Cada vez entiendo menos qué estoy haciendo en este lugar y sin la mujer que se murió. 2. Me paso las horas sentado en una de las sillas y mirando por el gran ventanal. Desde el segundo piso se ve la calle. Nunca está muy transitada, pero es lo único que me hace sentir que tal vez esté construyendo mi nuevo hogar, pienso. A veces también pienso que esto es imposible, que no voy a poder sobrevivir a la muerte de la mujer que se murió, creo. A veces también lloro, pero no por ella, sino por mí. Lloro porque ella se murió y yo no, creo. Maldita suerte la mía, porque ella ya no puede sentir. De pronto creo que me he convertido en alguien muy ruin o muy depravado, sin sentimientos, como siempre fue mi hermano mayor. Finalmente creí había conseguido ser como él. Deben ser los deseos, que siempre se acaban cumpliendo. Los primeros días no me daba cuenta de lo silencioso que era el apartamento, pero al poco comencé a marearme por esta ausencia de ruido, pero por más que intentase oír algo, no conseguía escuchar nada procedente de los apartamentos contiguos, ni desde el segundo A ni desde el segundo C. Mas después de una semana en el edificio empecé a sospechar que ninguno de los apartamentos anexos estaba vacío, que alguien los habitaba, aunque quienes fuera que fuesen tenían buen cuidado de no molestar, pensaba. Después de esos primeros días ya no sospechaba nada, estaba seguro de que alguien los ocupaba, pero nunca veía a nadie. A veces creía oír a alguien en el descansillo, abría rápidamente mi puerta, pero no había nadie. El pasado lunes me vestí muy temprano, porque quería bajar a comprar algo de comida. Hacía una semana que estaba en el apartamento y que no había salido para nada de él, ni siquiera para comprar algo de comida. Mi hermano me había dejado unas cajas de galletas, unos huevos y un poco de aceite. Había sido suficiente para ir tirando, pero ya debía bajar. Compraría algo de pan y más huevos. Cuando fui a salir al rellano me encontré con un niño de unos 6 años, frente a la puerta de mi derecha, el segundo A. Era rubio y de ojos muy claros. Al verme sonrió y dijo, «Hola». Después abrió la puerta de su apartamento y se introdujo en él, pero no llegó a cerrar la puerta. La dejó entreabierta como si quisiera observarme bien sin que yo lo supiera. Una hora después volví a mi apartamento con una pequeña bolsa en mis manos. Nada más subir a mi rellano y esperar a que se abrieran las puertas del ascensor, mi mirada se fue hacia la puerta del segundo A. Seguía entreabierta.
Me dirigí a ella y acerqué la oreja a la puerta. En ese instante se abrió de par en par y frente a mí estaba otra vez el mismo niño rubio que con una voz muy dulce me preguntó: ¿no quieres pasar? Tenía una manera sabia de mirar. Yo me interesé. ¿Está solo? Él sonrió. Desde el descansillo pude ver su apartamento. Era igual que el mío, igual de blanco y con los mismos objetos y decoración, y en la misma disposición. Por el gran ventanal entraba una espléndida luz blanca. Me llamó la atención el orden y la ausencia total de juguetes en el salón. No era experto en niños pequeños, pero siempre me los había imaginado más desordenados y traviesos. Le dije: tal vez en otro momento, cuando estén tus padres. Le pregunté: ¿no están tus padres? Él dijo: mis padres, no sé qué quieres decir. Después ambos escuchamos el pestillo de la puerta del segundo C. Alguien debía estar escuchando nuestra conversación. Saqué mi llave del bolsillo y me dirigí a mi apartamento. Dentro volvía a reinar el silencio, y así sentí su enorme peso y densidad por primera vez desde el día en que la mujer se murió. No obstante, algo me había inquietado. Primero muy levemente, pero después poco a poco esta inquietud fue increciendo. ¿Quién era ese niño? ¿Y por qué estaba solo? ¿Qué padres dejarían a un niño de 6 años o 5 solo en un apartamento y sin juguetes? ¿Qué podría hacer un niño de esa edad tantas horas? Pero lo que más me inquietaba era el ruido del pestillo de la otra puerta, de la de mi izquierda. ¿Quién habitaría ese apartamento? No pude desembarazarme de esta desazón en toda la tarde, y no pude pegar ojo por la noche. De vez en cuando acercaba la oreja a la pared de la cocina para ver si podía oír al niño o a sus padres, pero nada oía. O a la pared del cuarto de baño para ver si podía oír a los otros vecinos, pero tampoco podía oír nada. Llegué a salir al rellano en mitad de la noche y a oscuras para acercarme a las puertas de mis vecinos. La noche era fría y nada pude llegar a escuchar. Por la mañana volví a salir a comprar algo de comida. Parece que me estaban volviendo las ganas de vivir o al menos de comer. Es lo que tiene una noche en blanco, que te abre el apetito. Antes de llamar al ascensor, este se puso en marcha. Ascendía. Se detuvo en mi planta y yo me aparté de la puerta para dejar paso. Cuando se abrió la puerta pude ver a 3 individuos. Un hombre con la tez muy blanca, grandes gafas negras tapándole los ojos y un pañuelo tapándole la garganta y la boca. Iba agarrado a 2 jóvenes verdaderamente bellas, una rubia con unos labios rojos muy seductores y otra de cabellos negros y de ojos profundos, igualmente seductores y atractivos. Esta segunda joven me recordó ligeramente a la mujer que se murió, a mi Inés, pero era más joven que ella. Les dije: buenos días, y ellas a 2 voces respondieron: buenos días. Los 3 se dirigieron a la puerta de mi apartamento. La rubia sacó de su pequeñito bolso una llave y giró el cerrojo. Mientras entraban, la morena me miró, me guiñó un ojo y me dijo: hasta pronto. Antes de entrar en el ascensor pude ver de nuevo cómo la puerta del segundo A estaba entreabierta y tuve de nuevo la sensación de que el niño, o tal vez fueran sus padres, estuvieran observándolo todo, escuchándolo todo. Cuando volví de la compra, en el rellano no se oía nada y nadie estaba. Me acerqué al segundo A y llamé con los nudillos dando 3 golpes. No tuve que esperar nada porque la puerta se abrió al instante. Frente a mí estaba de nuevo el niño rubio de ojos claros. Me dijo: hola, por fin vienes. ¿Quieres pasar ya? Observé desde el umbral el interior del apartamento y volví a percibir el orden blanco que lo dominaba todo, la soledad y la limpieza de la habitación. Pregunté: ¿estás solo? El niño volvió a decir: ¿cómo solo? No te entiendo. Quiero decir que si no están tus padres contigo. Mis padres, dices. Yo no tengo padres. Y torció el gesto de la cara formando con sus labios y sus ojos una sonrisa verdaderamente maravillosa. Finalmente logré decir: mejor paso en otro momento, cuando estén ellos o alguien mayor, ¿ok? El niño de ojos claros dijo: cuando estés dispuesto, te estamos esperando. Entonces le alargué un cochecito de plástico que había comprado para él. Él lo tomó con entusiasmo, pero sin aspavientos. Gracias, dijo.
Jugaré ahora con él en la barra de la cocina, y se introdujo en el salón sin cerrar la puerta. Después me dirigí a mi apartamento y ya no volví a salir de él hasta el miércoles. Tampoco volví a ver o a escuchar nada ni a nadie a través de las paredes o de las puertas del rellano. Pero el miércoles, por la tarde, me pareció oír que el niño de mi derecha lloraba. Cuando intentaba oír el llanto a través de la pared de la cocina o de la puerta en el descansillo, el llanto o el lamento dejaba de producirse y el silencio ominoso volvía a invadirlo todo. No podía dejarlo estar por más tiempo. Debía acudir a la policía y denunciar que un niño vivía solo, abandonado por sus padres o por quien quiera que tuviese su custodia. Después también me pareció oír otro lamento, pero este procedente del apartamento del otro lado. Mas igualmente el ruido dejaba de producirse cuando intentaba acercar mi oreja a la pared del cuarto de baño. ¿Qué estaba pasando en estos apartamentos aledaños? Parecía una forma extraña de lucha o de diálogo, y yo me encontraba en el centro de la disputa, pero sin entender nada y sin poder hacer nada, pensaba o creía. A la mañana siguiente, jueves 12 de mayo, me dirigí muy temprano a la comisaría de policía más cercana. ¿Qué desea usted? Quiero poner una denuncia, señor agente. Entonces debe usted sentarse en la sala de espera y en un momento lo llamarán. Nadie en la sala de espera. Después de una hora se acerca un agente y pregunta: ¿es usted quien quiere poner una denuncia? Sí, soy yo. Acompáñeme, por favor. Me dirijo tras la policía a otra estancia de la comisaría y una vez allí, frente a una pantalla de ordenador, la agente pregunta: ¿qué desea usted denunciar? Que junto a mi apartamento vive un niño de unos 6 años. Vive solo, quiero decir, sin sus padres o abuelos o hermanos mayores. ¿Y cómo sabe usted que vive solo? Porque en su apartamento no hay nadie más que él. ¿Ha entrado usted en el apartamento para comprobarlo?, preguntó la policía. No, no he entrado. Entonces, ¿cómo sabe que está solo? Bueno, pensé que cuando usted lo vio estaba triste o llorando. ¿Tenía alguna herida, algún hematoma? No, la verdad, el niño parece bien y está siempre muy sonriente. Entonces, volví a preguntar la gente: ¿no serán figuraciones suyas? Bueno, tal vez tenga usted razón, pero ayer por la tarde me pareció escucharlo llorar. ¿Llorar? ¿Se sorprende usted que un niño de unos 6 años llore? Bueno, no es eso, pero la verdad no sé qué decirle. Venga, buen hombre, vuelva usted a su casa y relájese. Con toda probabilidad el niño estará bien. Pero no se preocupe, que ahora voy a enviar a una pareja de agentes para que le echen un vistazo al edificio. Martín, Espinosa, ¿por qué no os acercáis al edificio de este señor a echar un ojo por allí? ¿Y dónde vive este señor?, preguntó el más alto. En la calle No Me Olvides, número 1, en la planta segunda. ¿En el número 1 de No Me Olvides? ¿No es ahí donde vives tú, Espinosa? Sí, yo vivo ahí. ¿Por qué? ¿Sabes algo de los inquilinos de la segunda planta? Estás de coña, Martín. Yo vivo en el tercero B y la segunda planta está vacía. Hace meses que ahí no vive nadie, afirmó el agente. Cuando salí de la comisaría me encontraba perplejo. ¿Cómo que no vivía nadie en la segunda planta? Y el niño, y el extraño trío, y yo mismo. Ese agente debía haberse confundido de portal. Esa misma noche intentaría verificar y demostrar que efectivamente un niño solo vivía en el segundo A y una pareja de jóvenes con un individuo extraño en el segundo C. 3. La tarde del jueves la pasé pegando la oreja a las paredes y a las puertas, pero no lograba oír nada. Por la noche volví a escuchar el llanto del niño y el lamento del otro lado. Salí al rellano. El niño tenía la puerta de su apartamento entreabierta, pero de nuevo no se escuchaba nada en su interior. En cambio, la puerta del segundo C estaba cerrada, pero en su interior se escuchaba algo o alguien. Llamé a esta puerta y el ruido del interior cesó. Abrió la joven rubia, me miró con sus ojos claros y me susurró con sus labios rojos: ¿Ya vienes? Pude ver el espaldar de una silla ocupada por alguien, tal vez el hombre de gafas negras y pañuelo en la garganta, que abría a los lados sus brazos. Su mano izquierda estaba sujeta por la joven de pelo negro.
Esta me miró con sus hermosos ojos negros como diciendo: «Hola, querido, ven aquí». La mano derecha de este hombre estaba junto al niño rubio que sujetaba el coche de plástico que yo le había regalado en una mano, y en la otra una larga espada. Con su voz meliflua se dirigió a mí: «Aún no es tu momento, vuélvete a tu lugar». La joven rubia cerró la puerta tras de mí y el ruido del interior cesó. Hoy es viernes, 13 de mayo. No he salido en todo el día. No he visto ni oído a nadie, ni al niño, ni a las jóvenes, ni al hombre, ni ningún llanto o lamento. Pero la inquietud no me deja en paz. Necesito saber. Salgo al rellano y me acerco a la puerta del segundo A. No consigo oír nada. Llamo con 3 golpes de nudillos. Nada. Después me dirijo a la puerta del segundo C. Llamo también con 3 golpes. Espero. Nada se oye en su interior. Decido sacar la llave de mi apartamento. La introduzco en la cerradura del segundo C. Giro la llave. El pestillo se desliza y se abre la puerta de par en par. El interior del apartamento es igual que el del niño que había visto desde el descansillo, días antes, e igualmente una réplica exacta del mío. Entro y cierro la puerta. En la cocina no hay ni comida ni cacharros usados. El frigorífico está vacío. En el baño tampoco hay ningún cosmético, ni jabones, ni dentríficos, ni esponjas o toallas. Parece que la agente de policía tenía razón y que nadie habitara el apartamento. Pero yo estoy convencido de lo que he visto, de las 2 bellísimas jóvenes que escoltaban al tipo de las gafas negras y del pañuelo en la boca. Me dirijo al mueble del rincón del salón. Está cerrado con llave. Introduzco en él mi tercera llave, la más pequeña, y sorpresa, ¿cómo pudo haberlo previsto mi hermano? Aquí sí que hay algunas cosas: antifaces de cuero negro, látigos, púas, pinchos, esposas, raspadores, puntas de flecha metálicas, cuchillas de acero de diversos tamaños, marcadores de hierro fundido. Una panoplia de artículos de tortura y dolor. Caí de espaldas en la silla, o tal vez era un potro. Tras la puerta del apartamento cerrada escucho algunas voces. Unas correas se deslizan sujetando mis muñecas y mis pies. Estaba atrapado en el apartamento de unas jóvenes sádicas que ahora sí que podían explicarme sin palabras el rostro demacrado y blanco del joven al que viera salir del ascensor, acompañado o escoltado por sus 2 ángeles o demonios. Después pude oír en el rellano y con gran claridad las voces de 3 individuos que estaban saliendo del ascensor. Oí también el giro de la cerradura y cómo entraban en el apartamento a mis espaldas. La joven rubia de ojos claros y labios rojos dijo: «Por fin has llegado». Después la morena de ojos profundos y que era como la mujer que se murió, pero más joven, dirigiéndose al mueble de artículos y objetos diversos, dijo: «Sabía que no tardarías en rendirte a nuestros encantos». «No te preocupes», dijo sonriendo, «no te dolerá». El niño, en cambio, ahora con sus ojos tristes, con su coche de plástico en una mano y su espada flamígera en la otra, preguntó: «¿Por qué no te dejaste venir conmigo?». La joven rubia, mientras me besa en los labios, pregunta: «¿De quién es la culpa cuando gobierna la desgracia?». La mujer de pelo negro con la cara de Inés afirma: «Ya era hora, cariño», mientras comienza a dibujar con una cuchilla de acero líneas curvas en la piel de mi rostro y de mi cuello. Contra mi pronóstico dejo de sentir miedo y dolor. Recuerdo una vez más la voz de mi hermano mayor hablando con mis padres muertos todos hace más de 5 años. ¿Qué cosa peor le puede pasar? No puede ver el mar la solitaria y melancólica Castilla. Está muy lejos el mar de estas campiñas llanas, rasas, yermas polvorientas, de estos barrancales pedregosos, de estos terrazgos rojizos en que los aluviones torrenciales han abierto hondas mellas.
mansos alcores y terreros, desde donde se divisa un caminito que va en zigzag hasta un riachuelo. Las auras marinas no llegan hasta esos poblados pardos de casucha deleznable que tienen un bosquecillo de chopo junto al ejido. Desde la ventana de este sobrado, en lo alto de la casa, no se ve la extensión azul y vagarosa. Se columbra allá en una colina con los cipreses rígidos, negros a los lados, que destacan sobre el cielo límpido. A esta olmeda que se abre a la salida de la vieja ciudad no llega el rumor rítmico y ronco del oleaje. Llega en el silencio de la mañana, en la paz azul del mediodía, el cacareo metálico largo de un gallo, el golpear sobre el yunque de una herrería. Estos labriegos secos, de faces polvorientas, cetrinas, no contemplan el mar, ven la llanada de las mieses, miran sin verla la largura monótona de los surcos en los bancales. Esta viejecita de luto, con sus manos pajizas, sarmentosas, no encienden cuando llega el crepúsculo una luz ante la imagen de una virgen que vela por los que salen en las barcas. Enlazando como solemos hacer el final del programa con su comienzo, he querido acercarme al término de la estantería de hoy con otro escrito de nuestro admirado Azorín, concretamente con un fragmento de su obra Castilla. Vale la pena recordar que en sus últimos años Azorín se mostraría como un apasionado y asiduo espectador de la gran pantalla. Por su actividad articulista en el tema, el Círculo de Escritores Cinematográficos le concedió en 1950 la medalla a la mejor labor literaria. Como nos recuerda el periodista y escritor Santiago Navajas, Azorín se entusiasmó con el cine de los años 50, cuando Henry Ford, William Wyler, Alfred Hitchcock, Orson Welles estaban en pleno apogeo. Azorín veía en sus películas americanas preferidas lo que denominaba el toque Lope. Apreciaba especialmente los dramas psicológicos llenos de clase, al estilo de Rebeca de Hitchcock o La heredera de Wyler. Varios críticos se han planteado el porqué del tardío acercamiento del anciano autor al cine. Quien en 1940 declaraba en la revista Primer Plano que desde hacía muchos años no iba al cine porque, entre otras cosas, tenía problemas de vista, de repente y ya rozando los 80, sintió, según definición de José Ángel Valente, una pasión de senectud por el séptimo arte. Respecto a su faceta de guionista de cine, únicamente se haría una adaptación de su obra en La guerrilla, película dirigida por Rafael Gil. No obstante, realizó un guión sobre el Quijote que se puede considerar complemento ideal a su obra La ruta de Don Quijote. También realizó un guión para un documental sobre sí mismo, Azorín, un escritor, así como sobre la cantante Lola Torner, la que fue y volvió a ser. Precisamente sobre el libro en que celebraba al Quijote, quiso Basilio Martín Patino hacer una obra cinematográfica. A los interesados e interesadas en el tema, recomiendo el libro Azorín Periodismo Cinematográfico, publicado en 1998 por Fil Ideal y cuyo autor es Rafael Utrera. Me despido por ahora de todos vosotros, amigas y amigos de la estantería, hasta después del verano. Volveremos en septiembre con nuevas e interesantes intervenciones de escritores y escritoras que nos digan algo más que palabras. Espero que el programa de hoy os haya parecido de interés. Pronto, muy pronto, volveremos a escucharnos en Radio Proverso, la radio que es cultura. Feliz, muy feliz verano.